Hola, en este video vamos a estudiar las integrales indefinidas, es la segunda parte del tema. En el primer video vimos la tabla y la linealidad y en este segundo vamos a estudiar el método de integración por sustitución. Arranquemos con los ejemplos. El método de integración por sustitución viene asociado a la regla de la cadena. La regla de la cadena es para derivar funciones compuestas, ¿no? Una función adentro de otra. Entonces, a partir de esta idea de la regla de la cadena, vamos a definir cómo es el método de sustitución. Repasemos un momento la regla para derivar funciones compuestas, ¿no? Cuando hay una función adentro de otra, en este caso la función g está adentro de la función f, para derivarla, la regla es derivar la función f evaluándola en la función g, o sea, la función g no puede cambiar en la primera, cuando uno deriva la primera parte, pero después se multiplica por la derivada de la función g. Esa es la regla de la cadena para derivar una función compuesta. Es una igualdad válida. La derivada de una composición se calcula de esta forma. Como esta igualdad se puede mantener si yo de los dos lados aplico la misma operación, si de los dos lados sumara 3 o restara 2 o dividiera por 5, mientras que lo haga de los dos lados del igual, la igualdad va a seguir siendo verdadera, lo que voy a hacer es integrar a la izquierda y a la derecha del igual. Al integrar de los dos lados, como es la misma operación, integrar en función de la variable x, la igualdad sigue siendo válida. El tema es mirar esta segunda integral que tenemos. En esta segunda integral, lo que está sucediendo es que aparece la integral de un producto. Y entonces lo que vamos a hacer es un cambio de variables. Vamos a llamar a la función g u. Una nueva letra. En vez de x, le vamos a poner u, ¿no? Podríamos haber puesto y, t, s, no sé, cualquier letra que les guste, z, a veces se usa también. Entonces, al llamar a esta función u, todo esto que está acá pasa a ser el diferencial de u. Si ustedes recuerdan, cuando definimos el diferencial de una función, dada una función, su diferencial es la derivada multiplicado por el diferencial de la variable. Esto se hace cuando uno estudia aproximaciones lineales, ¿no? Entonces, que eso está asociado a derivadas, los diferenciales. Este cambio de variables es el que va a aparecer todo el tiempo en el método de integración por sustitución. Nosotros vamos a ver siempre una composición de funciones, o sea, una función adentro de otra. A la función de adentro la vamos a llamar u y a su derivada multiplicado por el diferencial, lo vamos a llamar, por el diferencial de x, lo vamos a llamar diferencial de u. Con esta sustitución, acá viene la gracia, es que si a esta expresión la llamamos u, nos queda f' de u, y si a todo esto que está acá lo llamamos diferencial de u, nos queda el diferencial de u. ¿Cuál es la gracia de hacer este cambio de variables? Que la nueva integral es una integral mucho más simple y además tiene una variable distinta, que además tiene su diferencial, ¿no? Fíjense que el diferencial de x y el diferencial de u no tienen por qué ser iguales. Podrían serlo, pero no tienen por qué ser iguales. El diferencial de u siempre se va a calcular con esta idea. Es la derivada de lo que vos llamaste g multiplicado por el de x. Entonces, este recuadrito que está acá, esta es la teoría. Es todo lo que tienen que saber. Ahora vamos a hacer ejemplos para ver cómo se aplica. Primer ejemplo, la integral del seno de 4x más 3. Observen que entre la función seno y 4x más 3, la lineal, no hay un producto, hay una composición. La función lineal está adentro de la función seno. Entonces, cuando uno lo quiere integrar, va a haber algo como este estilo. Tengo una función adentro de otra. Lo que yo les decía es que a la función de adentro, a la g, la vamos a llamar u. En nuestro ejemplo, voy a llamar u a 4x más 3. Dicho esto, sabiendo quién es u, voy a ir a mi cambio de variables y voy a calcular el diferencial de u. El diferencial de u, según la regla esta del recuadrito, es la derivada de la g por el de x. La g es la de arriba, ¿no? La que estaba dentro del seno en este caso. Entonces la derivada de la lineal es 4 por el diferencial de x, eso porque lo dice acá. Entonces ahí tengo una relación entre los diferenciales. Observen que no dice que sean iguales, dice que el diferencial de u es el cuádruple del diferencial de x. Las variables no son iguales, la u no es igual a la x, la u es 4 por x más 3, entonces sus diferenciales no tienen por qué ser iguales, pero hay una relación entre ellos. Como en mi integral aparece el diferencial de x solo, no está multiplicado por 4, lo que voy a hacer es despejar el diferencial de x. O sea, esta constante que está multiplicando, pasarla para el otro lado del diferencial dividiendo. Diferencial de u dividido 4, ese es el diferencial de x.
Y entonces esta expresión, la de du sobre 4, es lo que voy a reemplazar donde dice dx. Voy a poner du sobre 4. Entonces puedo sustituir. Cuando sustituyo lo que hago es esos cambios que anoté acá en azul. O sea, la integral del seno de u me va a quedar por el diferencial de u sobre 4. La gracia de hacer este cambio es que la nueva integral es mucho más simple. De hecho, si no fuera por este 4, la integral del seno de u, diferencial u, está en la tabla, ¿no? Está con una letra x en vez de con una letra u, pero el nombre de la variable es irrelevante. No importa si se llama x, u, mientras sea la misma variable acá y el mismo diferencial, el resultado está en la tabla. El único que no está en la tabla es este 4. Entonces lo que vamos a hacer es dar de sacarlo de la integral, porque este 4 es una constante que, entre comillas, multiplica. En realidad está dividiendo, ¿no? Pero bueno, para pensar que está multiplicando lo voy a sacar dividiendo y arriba ponemos un 1, ¿no? Entonces nos queda un cuarto por el seno de u. Entonces este 4 sale donde está, sale a la altura del divisor. Queda como un cuarto multiplicando. Es lo mismo dividir por 4 que multiplicar por un cuarto. Y ahora sí me quedó la integral de seno de u diferencial u, que está en la tabla. En la tabla está con x y dice que la integral del seno de x es menos coseno de x. Como yo tengo seno de u, la integral va a ser, bueno, dejo el un cuarto, menos coseno de u más constante. Este un cuarto uno lo puede distribuir, ¿no? Acá hice dos cosas, no hice dos cosas, no distribuir un cuarto, perdón. Lo que hice fue cambiar la u por lo que vale u. O sea, una vez que uno integra, en este momento en que usamos la tabla, lo que hago es volver a la variable original, porque si yo me quedo en el paso anterior, vamos a ver, bueno, no puedo volver ahora. Si yo me quedara en el paso anterior, no podría decir que la integral de una función con variable x tiene como resultado una función con variable u. Entonces siempre hay que volver a la variable original. Para eso lo que hago es volver a reemplazar, a sustituir, ¿no? Así se llama el método, sustitución. Sustituyo la u por la expresión que valía u. Ya acá no hay un diferencial de u porque ya integré, así que esa parte no es necesaria. Lo que sí podría hacer ahora es multiplicar por un cuarto. El un cuarto por la constante va a ser una nueva constante que llamé c moño, ¿sí? Y esa es la respuesta que me queda. Un cuarto por menos coseno es menos un cuarto por coseno de 4x más 3. Esa es la respuesta del ejercicio. Repasemos un momento este ejercicio. Hay tres etapas que siempre suceden cuando uno aplica el método de sustitución. La primera, la verificación. La verificación es tomar la función que te da y derivar, ¿no? Entonces, acá yo lo que hice fue eso, tomé la función y la derivé. El menos un cuarto es una constante multiplicando, eso no se deriva. La derivada del coseno es menos seno. Lo de adentro no se puede cambiar y por regla de la cadena después se multiplica por la derivada de lo de adentro, que la derivada de 4x más 3 es 4. La derivada de la constante es 0. Efectivamente acá, si yo simplifico los 4 y hago la cuenta de menos por menos, me va a quedar, bueno, el 0 también, me va a quedar 1 por seno de 4x más 3, ¿no? Bueno, entonces lo que les decía de las tres etapas es que en algún momento vamos a hacer una sustitución. Vamos a pasar de la variable original a una nueva integral con variable u. Después hay otro momento donde vamos a usar la tabla de integrales. Justamente es el momento en el que uno integra realmente, ¿no? Mientras uno sustituye, lo que hace es cambiar por una integral más simple, que después la podés acomodar en 1, 2, 3 pasos, los que sean necesarios. Integrás y después hay un paso más que siempre va a estar, que es el de volver a la variable original. En este caso es una nueva sustitución, ¿no? Sería como una desustitución. Desustituimos la sustitución que hicimos antes. Cambiamos la u por lo que vale la u. Después uno, si quiere, puede acomodar un poco la integral. Bueno, pasamos al siguiente ejemplo. Hagamos varios de estos para que se entienda la idea. Acá tengo otra función compuesta, una función adentro de otra. La función lineal 7x menos 1 está elevada a la 98, está adentro de la potencia 98. Entonces a esta lineal la voy a llamar u y voy a hacer como antes. Una vez que elijo quién es u, tengo que calcular su diferencial. Para hacer la sustitución voy a sustituir no solo la variable, sino también el diferencial. Entonces, calculo el diferencial. Acuérdense en el recuadrito que teníamos antes que el diferencial es la derivada de la función de arriba multiplicado por el de x. Así que me queda 7 de x. Otra vez, el de x debería estar acompañado con un 7 y acá no hay un 7 multiplicando. Bueno, eso se soluciona fácil. El 7 se puede pasar dividiendo para otro lado, no es ningún problema eso. Y entonces el de x lo voy a sustituir por du sobre 7. Ahí escribo eso. Y hago la sustitución. Una vez que ya sé que voy a sustituir, por qué expresión voy a sustituir cada una, sustituyo. Me va a quedar entonces u elevado a la 98 y el de x du sobre 7.
El 7, como antes el 4, podemos sacarlo de la integral, está dividiendo, así que sale como un séptimo. Y ahora integro. Este es el momento en el que usamos la tabla. Decimos, u a la 98 está en la tabla. Sí, está como x a la n. Entonces lo tengo que integrar, le tengo que sumar 1, me queda la 99 y poner el 1/99 multiplicando adelante. Y el 1/7 que ya estaba. Y la constante que no hace falta que la multiplique por 1/7 porque sé que eso me va a dar otra constante. Así que ya la puse ahí directamente sin necesidad de poner corchetes. Es como que ya hice toda la cuenta distributiva. Bueno, a efectos de integrar ya terminé, pero tengo que volver a la variable original. Entonces acá donde está la u, voy a reemplazar por lo que vale u. Entonces hago la cuenta entre las expresiones, 1 por 1 y 7 por 99, eso da 6,93. Donde está la u, pongo lo que vale la u, 7x menos 1 a la 99 más c. Ese es el resultado de esta integral. ¿Sí? Siempre es lo mismo. Mirar una función adentro de otra, a la función de adentro llamarla u, calcular la relación entre los diferenciales, sustituir, integrar y volver a la variable original. No son pocos pasos, pero ese es el proceso. Veamos otro ejemplo. Acá hay una división. Uno a simple vista, si lo ven, no se da cuenta dónde está la función una adentro de la otra. Están como dos cosas dividiéndose. Una función constante divide una función lineal. Pero si yo hago una pequeña reescritura, pasar el denominador para el numerador, multiplicando, lo que tengo que hacer es cambiarle el signo al exponente y entonces ahí se ve que eso está elevado a la menos 1, que acá es donde está la composición de funciones, una función adentro de otra. Entonces a la función de adentro vamos a llamar u y vamos a calcular, pensando en esa u, el diferencial. El diferencial es la derivada, en este caso vuelve a ser un número, menos 1, por el de x. Pasamos el menos 1 para el otro lado dividiendo, y donde dice dx voy a sustituir por du sobre menos 1. El 3 no lo voy a sustituir por nada, es una constante, no molesta para nada. Esa constante puede salir de la integral en este paso, o en el siguiente, o en el primero de todos, en el que cualquiera de los pasos estaría bien. Así que ese 3 no molesta para nada. Bueno, hacemos la sustitución, ¿no? Entonces al diferencial de u lo cambiamos por du sobre menos 1, perdón, al de x lo cambiamos por du sobre menos 1 y sustituimos. ¿Sí? Cambié todo, me quedó todo en función de u. Nunca puede quedar una parte con x y una parte con u. Eso es incorrecto matemáticamente, porque si no ahí estaríamos mezclando las variables y uno podría decir, bueno, ahora esto que antes era una variable, si yo le cambio el diferencial, ya no es la variable y pasa a ser una constante y se comportaría distinto. Entonces nunca pueden quedar mezcladas las variables. Bueno, acomodemos esta integral para integrar directamente. El 3 y el menos 1 salen de la integral, ¿no? Y u a la menos 1 es 1 sobre u. Si quieren, para integrarla, esta está en la tabla directamente, ¿no? Es el caso ese donde es diferente, que no puedo usar x a la n. 1 sobre u sería como... u a la menos 1 sería 1 sobre u. Entonces, cuando la integro, me queda el logaritmo del módulo de u más constante. Y el 3 sobre menos 1 es medio menos 3. Para terminar, volvemos a la variable original. ¿Sí? Una vez que integramos, reemplazamos donde está la u por la expresión que corresponde a la u, que en este caso es 2 menos x. Y ese es el resultado final del ejercicio. La integral de esta función es esta otra. Si quiero verificar, derivo de esta última de acá y me va a dar exactamente esta otra que teníamos al principio. Bueno, hagamos más ejemplos. La dificultad del método de sustitución no es los pasos en general lo suelen entender mis estudiantes. En general lo difícil es darse cuenta quién es la u, cuál es la función que vamos a llamar u. Lo demás es bastante mecánico. ¿Por qué es difícil elegir la u? Porque si elegís mal te puede quedar mezcladas las variables. Entonces miremos este otro ejemplo. Acá también hay una división y si uno quiere pensar como en el ejercicio anterior, podría tomar el denominador y pasarlo multiplicando a la menos 1. Y tomar u a esta función porque uno dice, bueno, ahí hay una composición, tomo u a la función de adentro, la derivada, el diferencial es la derivada multiplicado por el de x, paso el 5 dividiendo para el otro lado y entonces en el de x me va a quedar du sobre 5. Pero si yo sustituyera, si hiciera el paso que falta, que no lo voy a hacer, pero si lo hiciera, este segundo factor me quedaría en función de u, pero este me quedaría en función de x. Y ahí es donde se mezclan las variables. Y nunca, jamás se pueden mezclar las variables en las integrales. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Elegimos mal la u. Simplemente eso. No es que está mal el ejercicio, que no se puede resolver. Lo elegiste mal. Al elegir u esto, metiste la pata. Entonces, ¿qué haces? Elegí otra u. Simplemente eso. No tomes esta expresión como u. Busca otra cosa en la integral que te pueda llegar a servir como u. Bueno, este no funciona, arrancamos de nuevo, no hay otra.
el arrancar de nuevo es un camino que cuando uno integra sucede mucho, así que no se frustren, sepan que eso va a pasar a medida que resuelvan. Bueno, voy a mirar esta integral para pensar un poco. Quiero que observen algo que pasó siempre, que es que cada vez que elegimos la u y calculamos el du, aparece la derivada de u. Entonces, en esta expresión quiero que observen que si uno la reescribe, aparece una función, que sería la u, y la derivada de esa función, que tiene que ver con el diferencial. La reescritura que voy a hacer es la siguiente. Al logaritmo lo voy a dejar ahí, al 5 lo voy a pensar como un quinto que multiplica, y a la x como 1 sobre x que multiplica. ¿No? Es la misma expresión, son equivalentes, son iguales en realidad. Lo que pasa es que están escritas diferentes. Pero esta escritura me permite observar que aparece el logaritmo y aparece 1 sobre x, que es la derivada del logaritmo. Eso me va a ayudar a armar el diferencial de u. Entonces, ahora que tengo una pista de que hay una función y su derivada, a la función la llamo u. Y calculo el diferencial. El diferencial siempre es la derivada, o sea que es 1 sobre x, multiplicado por el de x. Este multiplicado por el de x va ahí, es parte de la definición del diferencial de u. Entonces lo que observo es que acá me aparece justamente el diferencial de u, 1 sobre x por dx. Y el 1/5 es un número, una constante, no molesta en la integral, la puedo sacar de la integral antes o después, pero la puedo sacar. Entonces podría sustituir todo y me quedaría todo en función de u. Solo me quedaría 1/5 que no depende ni de x ni de u, es una constante, ¿no? Entonces esa es la sustitución que voy a hacer. Voy a llamar al logaritmo u. El 1/5 lo saqué de la integral. Y todo esto que está acá, que es la derivada de u por el diferencial de x, lo llamé du. Quedó una integral súper simple. U a la 1. Está en la tabla como x a la n. Lo que tengo que hacer es sumarle 1 al exponente, ¿no? Esto es un 1, entonces cuando le sumo 1 me queda el cuadrado por 1/2. El 1/5 y adelante no se integra, se deja. Más constante siempre. Bueno, y ahora para terminar, una vez que usé la tabla, vuelvo a la variable original. Resuelvo la cuenta ahí entre los coeficientes, 1 por 1 y 5 por 2, me queda un décimo. Y donde está la u, pongo lo que vale la u, logaritmo natural de x. Al cuadrado, ¿no? Más constante. Esa es la respuesta. Moraleja de este ejercicio. Ojo cuando uno elige la u, porque si no te funciona es porque elegiste mal simplemente. Si el enunciado del ejercicio es resuelva esta integral por el método de sustitución, entonces tiene que haber una u especial con el que funciona. A veces funciona con varias u, el mismo ejercicio se puede resolver como de varias formas distintas, pero a veces no. Lo más común es que haya una sola sustitución que funcione bien y las demás no funcionan, así que es cuestión de encontrarla. A medida que uno va resolviendo muchas, empieza como a entender que hay un cierto tipo de relación que uno busca. Esta idea que estamos trabajando en este ejercicio es lo que suele buscarse, que esté la función y que esté la derivada de la función. Esa es la idea a la hora de elegir la u. En los ejemplos anteriores, las funciones que tomamos como u eran constantes, eran lineales, entonces no importaba la derivada, porque es un número la derivada. Pero si tomas otra cosa, es importante que aparezca su derivada también. Veamos otros ejemplos. Acá tengo un producto de dos funciones y la segunda es una función compuesta. Es la raíz cuadrada de una cuadrática. Entonces ahí se ve la composición, una dentro de la otra. Tomaré u, la función de adentro. Y con esa u hay que calcular... Oh, acá me quedó mal el número, no me di cuenta. Bueno, no importa, es irrelevante porque es una constante, ¿no? Cuando lo derivo, ya sea un más 3 o un más 1, me va a quedar 2x. Y el dx, a ver, me queda 2x por dx. Y yo acá tengo 5x por el dx. La constante no coincide, pero casi, ¿no? O sea, una es un 5 y una es un 2. Pero está multiplicando. En la de la suma no importaba porque yo, acá imagínense todo el tiempo que hay un 1 y problema solucionado. Simplemente me equivoqué cuando lo puse acá en el de u. En el u, digo, cuando elegí la u. Pero esta constante que multiplica yo la podría sacar de la integral. Y este 2 que está acá, yo lo podría pasar para el otro lado. Entonces, este 5 que multiplica y este 2 que multiplica acá en el du no afectan para nada. Lo que sí no puedo hacer es pasar la x dividiendo para el otro lado, porque si no estaría mezclando las variables. Entonces, de estos dos factores que están multiplicando al dx, el 2 y la x, solo puedo pasar dividiendo el 2, que es lo que voy a hacer. Y voy a dejar x de x.
Y en mi expresión que tenía que integrar, lo que voy a hacer es reacomodar. Dejo el 5 ahí y esta x que está multiplicando la voy a mandar para atrás, que quede cerca del de x. Y esto es para que justamente esta expresión x de x sea lo que conseguí en este paso azul. Y lo pueda reemplazar por du sobre 2. Entonces me queda el 5, que es un número multiplicando, lo voy a sacar de la integral, antes o después lo voy a sacar. A esta parte la llamé u. Y todo esto me quedó du sobre 2, esta expresión, ¿no? Es esta igualdad que tenemos acá. X por dx lo puedes reemplazar por du sobre 2, y es lo que voy a hacer. Entonces me va a quedar todo en función de u. No va a sobrar ni una x. Voy a sustituir, ¿sí? Me queda el 5, la raíz de u y toda esta expresión de u sobre 2. La ventaja de hacer esto es que me quedó una integral que solo depende de u y que es muy simple. Hay dos constantes que se salen de la integral. Y la raíz de u, fíjense que la escribí como u a la 1/2 para integrarla. Como una potencia, como si fuera x a la n. Entonces le tengo que sumar 1 al exponente, al 1/2 le sumo 1, me va a quedar 3 medios. Y ese número lo pongo dividiendo. El 5 medios de adelante no lo toqué, ahí sigue. Y como integré, le sumo la constante. Bien, dicho eso entonces, ahora lo que queda hacer es volver a la variable original. Ya integramos, volvamos a la variable x. Donde dice u, pongamos lo que dice u. A ver qué habré puesto ahí. Ah, me equivoqué acá. Puse, bueno, sí, seguí usando esta u, ¿no? Bueno, supónganse que el ejercicio acá tenía un 1. Nada cambiaría más que este 3 un 1. Todo lo demás sería correcto. Simplemente un error de tipeo. Bueno, esa es la respuesta final. Hagamos otro ejemplo. O sea, la cuestión es que puede ir variando eso, elegir bien la u y ver cómo arreglas el diferencial de u. Tomo esta otra función. Esta otra función es una función que también es una división. Arriba tiene una función lineal y abajo tiene una función cuadrática. Entonces uno podría tener dos opciones para u, la parte de arriba o la parte de abajo. Y listo. Yo les cuento la que funciona, es tomar u, el denominador, y eso vale porque si yo tomo u la cuadrática, cuando derive la cuadrática me va a dar una lineal, ¿no? Yo tomo, bueno, ya lo escribí, pero si yo tomo como u esto, la derivada de esto es 2x más 2, es casi esto que está acá. Entonces eso me da la pista de quién es la u. Esta parte no va a ser la u, entonces por eso la separé y la puse acá atrás. Como que esta división la reescribí como un producto, donde dejé la cuadrática dividiendo y el 1 más x la lineal multiplicando, sigue siendo exactamente lo mismo. Pero ahora entonces elijo u la cuadrática, la derivada me da 2x más 2 diferencial x. Yo miro lo que tengo acá y miro lo que tengo acá. No es exactamente lo mismo, ¿no? 1 más x de x no es 2x más 2 de x. ¿Dónde está la diferencia entre estas dos expresiones? Bueno, la de abajo está multiplicada por 2, es la de arriba, pero multiplicada por 2. Si yo reescribo esta expresión como 2 por x más 1, tendría exactamente esto que está acá. X más 1, 1 más x es lo mismo, ¿no? Entonces, este 2 que está multiplicando lo puedo pasar dividiendo al de u. Y eso es lo que voy a hacer. Paso este 2 dividiendo y me queda x más 1 de x. X más 1 de x es du sobre 2 y entonces digo todo esto es du sobre 2. Al hacer esta sustitución me va a quedar todo en función de u, ¿no? Me queda 1 sobre u, que es el primer factor, y el segundo de u sobre 2. El 2 sale de la integral dividiendo como un medio, y 1 sobre u se puede integrar directamente. ¿Sí? Voy a hacer dos pasos de 1 acá. Saqué el 1/2, no lo hice, lo escribí todo, lo hice paso a paso, bueno, fui buena profesora. Saco el 1/2 y ahora integro 1 sobre 2. Me queda logaritmo natural de u, más constante. En este paso integré, ¿no? Este es el igual donde se integra. Y entonces vuelvo a la variable original. Una vez que pase por la tabla, que me dio el resultado de la tabla, vuelvo a la variable original, reemplazando u por lo que vale u. Bueno, lo escribí acá abajo porque al lado no tenía espacio. Y listo, esa es la respuesta del ejercicio. Bueno, vamos más ejemplos. ¿Cuánto más puede variar? Este truco de sacar factor común acá se puede usar tanto en el diferencial como en la expresión que tenés originalmente. Si acá en vez de tener 1 más x tuviera, por ejemplo, multiplicado por 3 o multiplicado por 5, se puede sacar factor común y ese número sacarlo de la integral. Ténganlo presente eso de sacar factor común. Es algo bastante usado en las integrales por sustitución. Bueno, ahora sí, siguiente ejemplo. Miren esta integral. Esta integral hay claramente una composición. La función 3 menos 4x al cuadrado está dentro de la raíz cuadrada, pero si yo tomara eso como u, la derivada sería lineal, sería 8x, bueno, menos 8x, y acá no hay ninguna x, en el numerador no hay x. Entonces no voy a poder resolver esta integral por sustitución
pensando que la u es lo de adentro. Lo que uno puede observar en esta integral es que se parece mucho a esta otra de la tabla. ¿En qué sentido se parece mucho? Bueno, que arriba tiene una constante, una división, una raíz cuadrada y abajo hay una resta de una constante menos x al cuadrado multiplicado por otra constante. O sea, acá hay tres constantes que en la tabla son un 1 y acá no son 1, son 3, 4 y 5. Pero se parece tanto que seguramente se puede arreglar la integral que tenemos que calcular para convertirla en esta otra. Entonces, eso lo voy a hacer en unos cálculos auxiliares. Mi idea es llegar de acá a algo parecido a esto. No necesariamente con x, acá podría haber una u, ¿no? Justamente el método de sustitución en algún momento puede hacer que cambies de variable. Entonces lo voy a hacer en un calculito auxiliar para que vean que no tiene nada que ver con la integral, que tiene que ver con acomodar la expresión. Después se usa la tabla, pero en principio tengo que reescribir esta expresión. Lo primero que vamos a hacer es conseguir, así como acá en la integral hay tres unos, dije, ¿no? Este 1 es el primer 1 que queremos conseguir. Hay un 3, no hay un 1. Si yo quiero acá un 1, lo que puedo hacer es sacar factor común 3. Si yo hubiera cualquier otro número, por ejemplo un 17, sacaría factor común 17. En el denominador, ¿no? El numerador queda igual, un 5, abajo saco factor común 3. El segundo término no tiene 3, pero bueno, cuando uno saca fuerza un factor común, algo multiplicando, lo compensa poniendo el mismo número dividiendo. Y ahora entonces lo que vamos a hacer es separar las constantes que multiplican el 5 de arriba y el raíz de 3 de abajo. Acá acuérdense que la raíz de un producto se puede distribuir. Esto es como raíz de 3 por raíz de todo el paréntesis. Y entonces separo las constantes. Fíjense cómo lo escribí. El 5 y el raíz de 3 adelante. Y todo lo demás después. Al 5 al correrlo, digamos, de que esté en el numerador, mandarlo para adelante, me queda un 1, ¿no? Acá no puedo no poner nada, algo tiene que haber. Y después me quedó la raíz de este segundo término. Ya se parece muchísimo a esta expresión. La constante esa no me molesta para nada, es una constante que en una integral no se integra, así que no es problema. Lo que me faltaría es que me quede x al cuadrado, y acá no hay chance de que me quede x al cuadrado. Entonces lo que vamos a pensar es, bueno, en vez de x quiero algo al cuadrado. No sé qué, pero algo al cuadrado. Lo que hacemos entonces es calcular la raíz cuadrada de esto, para saber que este es el cuadrado de quién, ¿no? Entonces voy a dejar el 5 raíz de 3, el 1, la raíz y lo que voy a hacer es reescribir esto. 4 tercios x al cuadrado es al cuadrado de 2 sobre raíz de 3x, ¿no? O sea, si yo esta expresión la elevo al cuadrado, tendría que elevar el 2, la x y la raíz de 3. El 2 me quedaría 4, la x me quedaría x al cuadrado, y raíz de 3 al cuadrado me quedaría 3. Es como que le calculé la raíz a las tres cosas, la raíz cuadrada, ¿no? Entonces me quedó la raíz de 2, perdón, la raíz de 4, la raíz de x cuadrado y la raíz cuadrada de 3, que es la raíz cuadrada de 3 porque no se puede resolver. Entonces, ahora esta expresión me va a servir para decir, es muy parecido a esto si todo este paréntesis fuera una sola letra, pista, sustitución, entonces tendría el arcoseno de esta cuenta que está acá. Entonces, bueno, vamos a llevarnos esta expresión a la integral que queremos calcular. Todo esto fue un calculito auxiliar. Lo copié, simplemente. Lo mismo que está acá, lo copié acá. El 5 tercios después lo voy a sacar, antes o después, no importa en qué momento. Y ahora voy a hacer lo de la sustitución. Voy a elegir a esta expresión, llamarla u, y entonces calculo el diferencial. Esta expresión es lineal. La x está elevada a la 1 y multiplicado por un número. Horrible el número, pero un número en fin. Entonces no me molesta. Si fuera un 7x, la derivada sería 7, ¿no? Bueno, la derivada de 2 sobre raíz de 3x es 2 sobre raíz de 3, el número solo, multiplicado por el de x. Y entonces, como acá el de x no está multiplicado por todo esto, esta expresión la paso dividiendo para el otro lado. Me queda du dividido 2 sobre raíz de 13 igual a dx. Entonces el dx lo sustituyo por esta expresión que es el du dividido un número. En la sustitución que hago acá, ya la escribí, ¿no? El 5 raíz de 3 lo dejé, simplemente puse en esta expresión 2 raíz de 3x, la sustituí por u, y el dx lo sustituí por lo que dice acá en azul, du sobre 2 sobre raíz de 3. Me quedaron cosas que se pueden simplificar inclusive. Uno puede decir, ah, mira, esta raíz de 3 está multiplicando y dividiendo en el denominador, ¿no? Pero bueno. Entonces lo simplificamos. Y me quedó el 5 medios, este 5 y este 2, que lo saco de la integral, y la integral de 1 sobre raíz de 1 menos u cuadrado diferencial u. Es exactamente esta integral,
con otro nombre la variable, pero es irrelevante, porque bueno, si esta función con variable x tiene como integral arco seno de x, esta otra función con variable u tendrá como integral arco seno de u. El 5 medios no se integra, ¿no? Y entonces cuando ya integré, vuelvo a la variable original. La variable original era la u valía 2 sobre raíz de 3x. Bueno, pongo eso. Y ese es el resultado del ejercicio. Bueno, ¿qué quiero contarles con este ejemplo en particular? Que muchas veces aparecen estas del arcoseno, arcocoseno, arcotangente, que no es tan obvio. Uno viene pensando como, la de sustitución hay que tomarlo de adentro y de repente no funciona. Entonces, ojo con esas, ¿sí? Esas aparecen muy camufladas y bueno, acá les conté todos los trucos que pueden aparecer, todas las dificultades. A veces no vienen tan complicadas, vienen más fáciles. Pero bueno, tienen un ejemplo completito. Bueno, son 10 ejemplos, vamos por el 8. Flor de integral. La integral de e elevado a la coseno de x más pi, todo multiplicado por el seno de x, y sumando 2 elevado a la raíz de x sobre raíz de x diferencial x. Es una función bastante larga para integrar, pero lo que yo veo acá, así lo primero que veo, es que son dos términos. Entonces puedo separar esta integral en dos. La propiedad de la linealidad me lo permite eso. Y eso me da la pista de que va a andar bien, porque además el primer término y el segundo término no tienen nada que ver uno con el otro. Entonces no es probable que la sustitución que me sirva para el primero también me sirva para el segundo. Dicho con otras palabras, es posible que necesite dos sustituciones distintas. En la primera usar una U y en la otra usar otra U. Y si yo lo quiero hacer todo junto, se me va a complicar porque es la misma letra para dos integrales diferentes. Bueno, entonces vamos a separar en dos. La integral del primer término más la integral del segundo término. Cada una de estas le voy a poner un numerito, integral 1, integral 2, y vamos a ir resolviéndolas. La primera integral, la de e a la coseno de x más pi por seno de x. Acá hay una composición. La composición es que adentro de la exponencial, en vez de estar solo la variable, acá en el exponente, en vez de estar solo la x, hay toda una expresión. Entonces esa va a ser mi función u. Eligiendo u, coseno de x más pi, tengo que calcular el diferencial de u. La derivada de esto, la derivada del coseno, me da menos seno. La derivada de pi es 0, así que eso es irrelevante, por diferencial x. No me quedó exactamente lo mismo que tengo en la integral en el diferencial de u, ¿no? Hay un menos que en la integral no aparece. Bueno, pero este menos es un menos 1 multiplicando, lo paso dividiendo y problema solucionado. Queda de u sobre menos 1 igual a seno de x por dx. Entonces toda esta expresión la sustituyo por du sobre menos 1. Al hacer la sustitución me queda todo en variable u. E a la u por du sobre menos 1. Este menos 1 sale de la integral, una constante que divide, ¿no? Yo lo saco así como exageradamente, porque la verdad es que 1 dividido menos 1 da menos 1, ¿no? Lo que me sucede es que a veces si yo digo, bueno, saco el menos 1 y lo pongo multiplicando, me digan, no, pero está dividiendo y no debería estar multiplicando. Bueno, lo que pasa es que es lo mismo, multiplicar y dividir por menos 1. Pero bueno, está dividiendo, debería salir dividiendo. Después la que da la cuenta es otro paso. Y me queda la integral de e a la u. La integral de e a la u es e a la u, justamente. Esa es la única función que la derivás, la integrás, no cambia, ¿no? Entonces, hago la cuenta, me da menos 1, integro e a la u, me da lo mismo y le sumo constante. Cuando integraste, volves a la variable original. O sea, donde está la u, pones lo que vale la u. Y ahí se termina el ejercicio. Bueno, Vamos con la otra integral. Ya tengo la integral de la primera parte. Vamos con la segunda. En esta segunda también hay una composición. Fíjense que esta es una exponencial y tomé como u lo de arriba. Y acá la misma historia voy a hacer. Tomar como u la función de arriba. El tema es que si yo voy a poner 2 a la u, acá esta raíz cuadrada de x no la estaría sustituyendo, o por lo menos no lo veo a simple vista, entonces la separé. Dije, bueno, vamos a ponerlo para el lado del diferencial, porque esto lo necesito sustituir. No me puede quedar 2 a la u y la raíz de x también. Tiene que ser todo con u o todo con x, no pueden estar mezcladas. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Si yo tomo la u, lo que dije antes, la función de arriba del exponente, el diferencial de u es la derivada de la raíz cuadrada. La derivada de la raíz cuadrada es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x, diferencial x. No me queda exactamente lo mismo que está en la integral, ¿no? La diferencia entre lo que obtuve en el diferencial de u y esta integral es este 2 que multiplica en el denominador. Yo este 2 lo puedo pasar para el otro lado, está multiplicando en el denominador, ¿no? O sea, está dividiendo básicamente. Entonces lo paso para el otro lado multiplicando.
Y ahora me quedo que 2 de u es lo mismo, es igual a 1 sobre raíz de x de x. Entonces esta segunda expresión la voy a sustituir por 2 de u, ¿no? Este 2 que estaba acá, que lo pasé multiplicando, 2 de u. Bueno, sustituyamos, me queda la integral de 2 a la u por 2 de u. El 2 este es una constante, ni corta ni pincha, lo puedo sacar de la integral. Y la integral de 2 a la u está en la tabla. Es la misma función dividido logaritmo de la base. Así que dejé el 2 afuera. Dejé la función y la dividí por el logaritmo de la base, más una constante. Bueno, dicho esto, ya integré, usé la tabla en este paso, vuelvo a la variable original, o sea, reemplazo la única u que me quedó, que está acá en el exponente, súper chiquitita, por lo que vale. Me queda entonces 2 por 2 raíz, 2 elevado a la raíz de x sobre el logaritmo natural de 2 más constante. Estos resultados que obtuve son de la integral 1 y la integral 2. Cada una era una parte de una integral más grande que tenía que calcular, ¿no? Entonces el resultado final va a ser la suma de esos dos resultados, de la integral 1 y la integral 2. El primero pongo acá sin o con la constante, es lo mismo. El segundo lo pongo también ahí y la constante, ¿no? La constante que puede ser como estas dos unidas en una sola, bueno, eso es relevante. Y ese es el resultado de este ejercicio. Bueno, moraleja de este ejercicio, a veces necesitas, bueno, a veces no, casi siempre que tengas sumas, es conveniente separar en varias integrales y resolver cada una por separado. Son muy pocos los casos donde uno le conviene dejarlo así. ¿Cuáles son esos casos? Cuando puedes integrar sin ningún método. Si no necesitas hacer ni sustitución, ni partes, ni fracciones simples, bueno, integra de una, e integralo de una, no hace falta que lo separes. Pero si vos ves que en alguno de los dos términos tenés que usar algún método, por ejemplo sustitución, entonces arrancá separando en dos integrales, o en tres, o en cuatro, o en todas las que haga falta, y resolvé cada una por separado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la u de una no tiene por qué ser la u de la otra. Son dos, o sea, yo usé la misma letra, la u, pero podríamos ponerle a este u y a este z, j, w, cualquier letra. Es como que tenemos dos funciones distintas, dos ideas diferentes a la hora de resolver. Bueno, me quedan dos que son clásicas que se usan muchísimo. Esta porque es práctico recordar la integral y la que sigue porque se usa en el método de fracciones simples, que es el último que vamos a estudiar. Bueno, esta integral dice la integral de una exponencial base e, donde en el exponente hay una función lineal. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, porque acá les estoy mostrando como un montón de integrales todas juntas. Y quiero que después, cuando terminemos de hacer esta cuenta y veamos cuánto da, hagamos como una regla bastante general. La idea es la siguiente. Bueno, acá hay una composición, llamamos u al exponente y entonces calculamos el diferencial de u. El diferencial de u es la derivada de u, que como esto es una función lineal, la derivada es la m, ¿no? O sea, la constante que está con la x, la derivada de b da 0. Y esta m está multiplicando, la podemos pasar dividiendo. Así que dx es de u sobre m. M es un número que nunca puede ser 0, porque si no, ni lo pondría, ¿no? Sería una constante. O sea, si no hubiera variable, no habría nada que hacer ahí. Eso, integrar es integrar un numerito. Bueno, entonces la m no es 0, la puedo pasar dividiendo para otro lado. Y entonces, donde está dx, voy a poner du sobre m. Sustituyo. Me queda e a la u por du sobre m. Saco la constante. 1 sobre m es la integral de e a la u por du. Y ahora integro. La integral de e a la u da lo mismo. E a la u más constante. Y vuelvo a la variable original. Cambio la u por lo que vale la u. Entonces, acá tengo el resultado. Lo que yo quiero que ustedes recuerden como un resultado útil es que si vos tenés la exponencial e a la una función lineal solamente, ¿sí? Si es cuadrática, bueno, ahí ya no sé, pero si es lineal, la integral es muy fácil de calcular. Es la misma función y el valor de la m aparece dividiendo. Entonces, en general esto es bastante obvio. Esta m salió de que cuando lo derivo aparece multiplicando y para despejar el dx lo pasé dividiendo. Entonces es como que este resultado es bastante útil. Seguramente si tienen una lista de ejercicios para resolver van a encontrarse con cosas más simples que estas, donde acá aparece una función lineal en particular. Yo acá lo puse como en general, ¿no? mx más b es una cualquiera. Pero es común que si uno tiene, por ejemplo, e a la 2x o e a la 3x o e a la 1 menos x, como que quiera que la integral le quede igual. Y la integral no va a quedar igual, a menos que la m sea un 1, ¿no? Y entonces acá 1 dividido 1 es como que la nada misma. Pero si no, en principio las integrales de las exponenciales no son lo mismo. Hay que hacer las cuentas y ver qué es lo que pasa.
Bueno, el último ejemplo es uno que vamos a usar, como dije antes, en fracciones simples. Es la integral de 1 sobre x más a. Vieron que antes yo les decía, ojo, porque el de x indica quién es la variable. Por ejemplo, acá tengo dos letras. Uno puede decir, ¿y cuál es la variable? Bueno, lo dice el diferencial, es la x, no es la a, sino diría dA. Ojo, porque eso es una trampa bastante común en la que caen, que les ponen algo así y después en el diferencial les ponen dA para que integren en función de a y no en función de x. Y ahí, si no estás atento, es una trampa tonta, pero bueno, es fácil de caer en eso. Bueno, entonces tengo una división donde la variable es x y esta a podría ser un número, ¿sí? O sea, lo voy a considerar como una constante, un número cualquiera, 2, 3, menos 1, pi, menos 5 tercios de raíz de 7, no sé, un número. Quiero integrarlo esto, entonces quiero mostrarles que no importa el valor de a, la integral da siempre lo mismo, o más o menos lo mismo. Voy a tomar u, el denominador, y entonces me queda que u es x más a, por lo que el diferencial de u es la derivada de esto. La derivada de esto, como la a es una constante, me va a dar 0, y la derivada me queda 1, la derivada de x. Básicamente lo que este renglón me dice es que el de u es igual al diferencial de x, son iguales. Bueno, está multiplicado por 1, pero el 1 no hace nada. Entonces, donde dice de x, voy a poner, bueno, du justamente, son iguales. Entonces me va a quedar la integral de 1 sobre u de u. Esta está en la tabla, está con x, pero bueno, yo la voy a hacer con u, porque acá dice que la variable tiene que ser u. La integral de 1 sobre x es logaritmo natural del módulo de x. Bueno, en el caso de u, será con el módulo de u. Más constante. Y como ya integré, vuelvo a la variable original, reemplazo u por lo que vale la u. Este es el resultado que les decía que se usa muchísimo en el método que se llama fracciones simples. Así que anótenselo, tenganlo a mano, igual que el de arriba, si quieren agréguenlo a la tabla, como algo que está bueno saberse de memoria. Depende del curso, a veces dejan tener la tabla de integrales o no, entonces son resultados súper útiles acordárselos. Y a medida que uno resuelve muchos ejercicios se los empieza a acordar. Bueno, este fue el último. Hagamos un resumen de lo que hicimos. El método de sustitución se usa cuando hay funciones compuestas. Esa es una clásica pista de que tenés que usar sustitución. Pero podría ser otra cosa. Podría ser un producto o una división de funciones donde una es la derivada de la otra. ¿Sí? De las dos funciones que aparecen multiplicando o dividiendo, una es la derivada de la otra. Y bueno, entonces ahí también se puede usar el método de sustitución. Salvo una constante que multiplica, es porque, bueno, a veces aparecen constantes multiplicando que uno las termina sacando de la integral y problema solucionado. Así que, bueno, ese sería como el resumen de cuándo usar sustitución. ¿Qué nos queda por ver? En los siguientes dos videos queda partes y fracciones simples. Y el siguiente video, que es la parte 3, es un video de integración por partes que lo grabé hace bastante, así que si lo ven visualmente es distinto, pero bueno, el tema es exactamente el mismo y les va a servir para cualquier estudiante de análisis 1. Bueno, eso fue todo, fin de la parte 2, nos vemos en el video de la parte 3. Adiós.